¿Qué tal? Bienvenidos una vez más ahora al tema de estadística. En este tema estudiaremos tres conceptos que es la media, la mediana y la moda. En este primer video vamos a estudiar la media y bueno, antes de comenzar me gustaría hacer una aclaración que creo que tiene mucho sentido porque es muy fácil confundir la media con la mediana. Bueno, la media aritmética, así es como se llama, la media aritmética es también un promedio, ¿no? Esa es otra forma de nombrarla, es un promedio. Y bueno, yo aquí les dibujé un calcetín porque esa es la relación que yo hago en mi cabeza. La media es una media, un calcetín, es un promedio, ¿sí? Yo sé que suena tonto y no tiene sentido, y sí, justo no tiene sentido, pero esta relación ayuda a que después no lo confundas con la mediana. La mediana nada que ver con el promedio, ¿eh? Es otra cosa y ya la estudiaremos. Pero recuerda, la media, el calcetín, es un promedio. Y bueno, ¿qué es un promedio? La media aritmética o promedio es un valor que indica el punto medio de los datos. ¿Sí? Es un punto medio. Y para obtener este punto medio, usamos la siguiente fórmula. La suma de todos los datos entre la cantidad de datos que hayamos sumado. Es decir, si nosotros tenemos un conjunto A, ya vimos lo que es un conjunto, eh, con los siguientes datos, 6, 5, 7, 2, 2, 5, 9 y 4, y yo quiero saber cuál es su promedio, entonces voy a sumar todas estas cantidades y lo voy a dividir entre la cantidad de números que tengo. Si yo los cuento, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8 datos. Por lo tanto, sumo todas las cantidades y divido entre 8 porque son 8 números. ¿Sale? Si yo sumo todos estos números de aquí, me da 40 y al dividirlo entre 8 me da 5. Este 5 significa que es el dato que está a la mitad, ¿sí? Ese es un promedio. De todos estos datos, el 5 es como el que está pues justo eso, un promedio, ¿no? Bueno, es muy sencilla esta explicación, pero los ejercicios pues tienen un poquito más de chiste. Vamos a ver el primer caso, que creo que es el más sencillo de todos los que vamos a ver. Dice así, las ventas semanales de un promotor de tarjetas bancarias fueron las siguientes cifras. El lunes 1500, martes 1800, miércoles 1200, jueves 1900 y el viernes 2100. ¿Cuál fue el promedio de ventas de la semana para este promotor? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer la suma de todas estas cantidades. 1500 más 1800 del martes, más 1200 del miércoles, 1900 del jueves y 2100 del viernes. ¿Entre cuánto lo tengo que dividir? Entre 5, porque son 5 días. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. 5 días. Muy bien. Entonces, al sumar yo todas estas cantidades, a ver, tengo 1800 y 1200 son 3000. 1900 y 2100 son 4000. Entonces 4 y 3 son 7000. 8500, ¿no? Con este 1500. Entonces, la suma de todo esto me da 8500 dividido entre 5. Es ¿cuántas veces cabe el 5 en el 8? Cabe 1, 3, son 7, 0, 0. Son 1700. Ese es su promedio de ventas. ¿Sí? Si te das cuenta, la cantidad más baja que vendió es 1200 y la cantidad más alta es 2100. Un promedio siempre va a estar entre tu cantidad más pequeña y entre tu cantidad más grande. No puede ser el promedio, no puede ser más grande que cualquiera de los datos o no puede ser más pequeño que cualquiera de los datos, ¿sí? Tiene que estar entre ese rango. Entonces, pues bueno, esta sería la respuesta. ¿Sale? 1700 pesos es lo que vende en promedio al día este cuate. ¿Sale? Muy bien, vamos a ver otros ejercicios. Dice, en los exámenes de su escuela, Lucy ha sacado 80, 85, 78 y 75. Para no perder su beca, ella debe tener un promedio mínimo de 80. Si hará un quinto examen, ¿cuánto debe sacar para que su promedio no baje de 80? Bueno, ¿qué hacemos aquí? Tenemos varias opciones. Aquí te voy a explicar un método pues chido. Yo siento que es un muy buen método para sacar el promedio faltante. El dato faltante, perdón. El dato faltante. 80, 85, 78.
y 75. Y aparte le vamos a sumar una cantidad más, que no sabemos cuál es. Y esto me tiene que dar un promedio de 80 al dividirlo entre 3, 4, entre 5. Porque son 5 exámenes los que hizo, ¿no? A ver, entonces, ¿cuál sería una de las formas de sacarlo? Pues si este es mi dato X, que yo no conozco, puedo despejar esa X. Yo puedo agarrar este 5 de aquí, lo paso para acá multiplicando. 5 por 80 serían 400. Sumo todo esto de aquí y se lo resto al 400 y saco mi valor de X. Y esto está bien, es una forma de hacerlo, se vale, te va a salir siempre bien. Pero hay una forma más rápida o que usa números más pequeños, ¿no? Entonces, cada que hay ejercicios de dato faltante, me gusta usar este método. ¿Qué pasaría si idealmente en todos los exámenes hubiera sacado 80? 80, 80, 80, 80 y 80. Pues al sumar los 5 80 y dividirlo entre 5, pues el promedio me iba a dar 80, ¿verdad? Entonces, imagina que idealmente todos estos números fueran 80. Y eso es lo que vamos a pretender. Entonces, bueno, de este sí es 80, así que no le tenemos que hacer nada. Esta segunda cantidad se pasa por 5, así que le tendríamos que quitar 5 para que se convirtiera en 80, ¿verdad? Ahora, este 78 le tendríamos que dar 2 para que se convirtiera en 80. ¿Estamos de acuerdo? Queremos llegar a nuestro ideal. ¿Cuál es nuestro ideal? A ver, hay que tener bien claro esto. Nuestro ideal es el promedio que queremos conseguir, ¿sí? Esa es la cantidad a la que vamos a estar tratando de llegar. Este 75 le tendrían que prestar 5 para que se convirtiera en ese 80. ¿Estás de acuerdo? Y finalmente lo que vamos a hacer es sumar todas estas cifras que puse en naranja para ver cuánto es lo que se le tiene que agregar a este 80, ¿ok? Fíjate bien. Yo tengo menos 5 más 5, pues estos prácticamente se cancelan. Este menos 5 más 5 quedan 0. Y nada más tengo un más 2. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que a este que le sobran 5 se los puede prestar a estos. Entonces, si a este le quitamos 5, se convierte en 80 y se los ponemos a este y este se convierte en 80. Entonces, solo necesitamos que alguien le preste 2 a este. ¿Quién se los va a prestar? Aquí están los 2 que nos faltan. ¿Quién se los va a prestar? 80 más 2. Bueno, no lo voy a poner en rojo para que ahí en rojo para que no se confundan, pero lo que estamos haciendo es 80 más 2. La cantidad que estamos buscando es 82. Tiene que sacar 82 en el último examen para que su promedio sea de 80. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a suceder? Estos dos que le sobran aquí se los va a prestar a este para que este se convierta en 80 y este se convierta en 80. Este le prestó 5 a este para que este se convirtiera en 80 y este es 80. Así que todos son 80. Y súper rápido llegamos al resultado. Entonces, cada que te aparezca un dato faltante, puedes usar este método. ¿En qué consiste? Repito, tienes que ver cuál es el promedio que quieres obtener y ese es tu ideal, esa es tu meta, ese es a donde quieres llegar. Así que si todos fueran idealmente esa cantidad, pues entonces el promedio será el que quieres. Entonces vas a ver cuánto te falta o cuánto le tienes que quitar a las cantidades que ya tienes y las vas a sumar todas. Es decir, de 85 le ponemos menos 5, más 2, más 5 y sumamos todos estos. Menos 5 más 5 más 2 te da 2. Entonces a este último que es tu 80 le sumas 2 y te va a dar este 82. ¿Sale? Entonces en cuestión de un minuto resuelves el ejercicio. Otro ejercicio muy común es este. Un autobús cubrió la ruta de Guadalajara a México a 180 km por hora. De regreso viajó por el mismo camino a 135 km por hora. Si la ruta tiene una distancia de 540 kilómetros, ¿cuál fue su velocidad promedio? A ver, yo sé que esto es como fórmula de física, pero ayuda mucho tener presente esta fórmula. La velocidad es la distancia entre el tiempo. ¿Por qué digo que conviene tenerla presente? Porque a veces te piden el tiempo, a veces te piden la distancia, a veces te piden la velocidad promedio. Son ejercicios muy comunes.
Y para saber una velocidad promedio lo que tenemos que hacer es sumar todas las distancias, porque es distancia entre tiempo, tenemos que sumar todas las distancias que se recorrieron entre todos los tiempos que les tomó recorrer esas distancias, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es saber cuánto tiempo se tardaron. Y aquí no me lo da. ¿Cómo lo voy a calcular? Bueno, pues el tiempo yo lo puedo despejar de esta fórmula y decimos que el tiempo pasa para acá multiplicando y la velocidad dividiendo. Entonces el tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. ¿Sale y vale? Por lo tanto, si yo tengo que bueno, tenemos un trayecto de 540 kilómetros. 540 kilómetros. Donde primero fueron yendo hacia acá, fue 180 kilómetros por hora. Y de regreso venían a 135 kilómetros por hora. ¿Sale? Muy bien. Entonces, para saber los tiempos que se tardaron, ¿cuánto se tardó en llegar del punto A al punto B? Bueno, pues yo divido la distancia, que son 540, entre 180. Y esto me da 3 horas. ¿Sí? Entonces se tardó 3 horas en ir del punto A al B. Ahora, 540 entre la velocidad de regreso. ¿Sí? Distancia entre velocidad. Y esto me da 4 horas. ¿Sí? Entonces 4 horas se tardó en regresar. Por lo tanto, el promedio, ¿cómo lo voy a calcular? La suma de todas, la velocidad promedio, va a ser la suma de todas las distancias. Recuerda, acá está. Distancias entre todos los tiempos. Por lo tanto, la primera distancia de cuánto fue? 540. Y la de regreso, pues igual 540. Ahí está. Ahora, ¿cuánto se tardó en la primera? 3 horas. Y en la segunda, 4 horas. Y se suman todo, ¿sí? 540 y 540 me da 1080 dividido entre 7. ¿Sí? 1080 entre 7 me da 154.3 kilómetros por hora. Lo voy a acomodar acá un poquito más arriba. Con la flechita. 154.3 kilómetros por hora. Esta es la respuesta. Esta es su velocidad promedio. Entonces, recuerda, vamos a hacer un repaso rápido. ¿Qué fue lo que sucedió? Sumamos todas las distancias entre todos los tiempos. Para poder hacer eso tuvimos que sacar cuánto se tardó en llegar y cuánto se tardó en regresar. ¿Y cómo hicimos eso? Pues despejamos esta formulita donde el tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. Entonces la distancia eran 540 kilómetros entre 180 kilómetros por hora, te da 3 horas. Esto te da 4 horas, entonces sumamos 3 más 4, te dan 7. Y toda la distancia recorrida entre todo el tiempo recorrido. ¿Sale? Muy bien, vamos a pasar entonces al último ejercicio. Vamos a mover esto un poquito para arriba. Ahí está. Y hacemos una división que se entiende que... Ahí está. Son problemas distintos. Muy bien. Dice, si el promedio de A más 2, A más 4, 7, 2, 5 y 4 es igual a 5, ¿cuál es el valor de A? Muy bien, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que entender que esto de aquí es un solo número y esto de aquí es un solo número. Entonces yo voy a sumar todo. Si yo sumo A más 2, perdón, más A más 4, más 7, más 2, más 5, más 4, dividido entre ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre 6, porque son 6 números, me tiene que dar 5. Entonces lo único que voy a hacer es despejar el valor de A. ¿Sí? Yo sumo todas las cantidades y me quedaría A más A, tengo 2A. 2 más 4 son 6, más 7 son 13, más 2 son 15, más 5
son 20, más 4 son 24. Entre 6, esto me tiene que dar 5. Entonces voy a ir despejando. Este 6 lo voy a pasar para acá multiplicando. De hecho, más bien, lo voy a pasar de una vez aquí en este mismo espacio. Este 6 que estaba dividiendo pasa para acá multiplicando. ¿Sí? Y entonces me queda que 2a es igual a 30. 5 por 6 son 30. Y este 24 pasa restando. ¿Sí? Ya veremos bien en álgebra el tema de los despejes. Nos quedaría 30 menos 24. Son 6. Y este 2 que estaba multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces 6 entre 2, me queda que el resultado de A es 3. Y esa era la pregunta, ¿no? Entonces, como ya viste el tema de estadística, esto es solo nada más la media, que es el promedio. ¿Sí? Tiene como ejercicios de distintos tipos, pero básicamente son estos que te acabo de mostrar, ¿no? Nos vemos en el próximo video para continuar con la mediana. Que estés bien.